Hola estudiantes, en este video veremos un ejemplito corto de cómo grabar una macro para darle formato a una tabla y luego modificar esa macro, ¿sí? Entonces comenzamos grabando la macro, digo grabar macro, no sé, formato, digo nombre, ciudad, algo corto. Entonces, en el momento de grabar, yo voy a grabar en orden. ¿Por qué? Porque así después yo entiendo mejor mi código. Entonces, ahora yo le voy a dar formato a mi encabezado. Le voy a dar un fondo, le voy a dar todos los bordes, no sé, le voy a poner en negrita la letra, le voy a dar un tamaño más grande, todo lo que a mí se me ocurra y yo quiera darle en ese formato. Y ahora voy a darle el formato al cuerpo de la tabla. Que lo único que voy a hacer básicamente es, por ejemplo, darle todos los bordes. Y ya, con eso detengo mi grabación. Ahora vamos a ver el código, ¿sí? Ahora vamos a ver en Visual Basic. Vamos a compartir la pantalla y ver ambos códigos, ¿sí? Y ahora aquí decimos, vamos a buscar, acá tenemos la macro que acabamos de grabar, aquí tenemos todo lo relacionado con el encabezado y vamos a buscar a ver el cuerpo, y aquí tenemos el cuerpo de nuestra macro, que va desde F2 hasta G2. Pero ahora yo quiero modificar ese rango. Yo no quiero ahora que sea nada más que esta fila, sino que yo quiero que sea hasta la fila 11. Yo quiero, pero ese valor no va a ser fijo, sino va a ser un valor que yo le voy a pedir al usuario. Entonces, como es un valor que voy a pedirle al usuario, lo tengo que guardar en una variable. Y, por tanto, yo voy a crear la variable para guardar ese resultado. Que decimos din fila as integer, ¿ya? Y como es un valor que le pedimos al usuario, ¿cómo le pedimos un valor al usuario? Utilizando la palabra reservada input box. Decimos input box y le decimos cantidad de filas, por ejemplo. Cantidad de filas, ¿sí? Y ahora nosotros queremos que ya no sea hasta la G2, sino que sea hasta la fila que nos agregó el usuario. ¿Qué sucede? Que si yo digo cantidad de filas 10 y aquí yo digo hasta la 10, me va a crear hasta acá. Y si contamos, acá hay 9 filas. Entonces, una posible solución es fila es igual a fila más 1. ¿Qué es lo que hice? Actualizar el valor de fila agregándole un valor, ¿sí? El valor que me había entrado el usuario más 1. Guardamos y probamos nuestro algoritmo. Vamos a borrar acá y vamos a hacer la macro, vamos a correr la macro desde el principio. Y decimos formato, ejecutar, decimos cantidad de filas, vamos a decirle 5 y nos creó nuestras 5 filas. Ahora queremos agregar un nombre. Vamos a agregar un nombre en todas las filas. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya vamos a los algoritmos que vimos antes. ¿En qué algoritmos? En los que nosotros cuando queremos escribir o leer algo, ya sea en una fila o en una columna, debemos utilizar un ciclo, ¿sí? No es que debemos, no, porque existen muchas formas para obtener lo mismo, pero en esta parte del curso nosotros queremos aprender a utilizar y queremos utilizar los ciclos. Por tanto, vamos a utilizar la mayor cantidad de ciclos que podamos para obtener un resultado. ¿Existen otras formas de hacerlo? Por supuesto que existen miles de formas de hacerlo, pero ahora nosotros queremos hacerla utilizando ciclos. ¿Y cómo vamos a utilizar los ciclos? Podemos hacerlo aquí al finalizar. Acá lo ponemos en comentario porque no lo necesitamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahora nosotros vamos a hacer un ciclo que recorra esta cantidad de filas. Ya nosotros tenemos ese número, pero ¿qué es esa fila, esa variable fila? Pero nosotros necesitamos otra variable que nos vaya contando en qué fila estamos. Entonces nosotros podemos crear, por ejemplo, din contador as integer. Y contador, ¿en qué valor lo vamos a inicializar? Pues lo vamos a inicializar en 2. ¿Y por qué en 2? Porque en 2 es que comienza nuestra fila. Entonces ahora nuestro ciclo va a ir desde 2, desde esta posición 2, hasta la posición 6, que es la cantidad de filas que nosotros dijimos anteriormente. Entonces decimos do while eh, contador menor o igual que fila y loop, para que no se nos olvide, ¿sí? Existen otras formas, podríamos hacerlo con un ciclo for, pero no hemos visto ese ciclo en clase, entonces no nos complicamos de momento. ¿Y qué decimos? Por ejemplo, cells, ahora yo quiero que en cells, en la fila contador, que es la que me está contando, coma columna F, que es la columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es la columna 6, punto value,
es igual, por ejemplo, a program. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que esto yo voy a escribir el mismo nombre en todas las filas, que lo podríamos hacer de otra forma, muchísimo más sencilla, con una línea de código. Pero mi objetivo es hacerlo así porque ustedes van a terminar este algoritmo y le van a agregar después el número que tengo que poner para que me salga programa 1, programa 2, programa 3. Eso se los dejo a ustedes, pero les voy dando un adelanto. Entonces, ¿qué nos faltaría acá? Pues acá tenemos contador, es el primer paso del ciclo donde inicializamos la variable que nos va a recorrer la tabla, luego lo ponemos en la condición del ciclo. Recuerden que este ciclo se va a ejecutar siempre que esta condición sea verdadera. Podemos mirar los ciclos como un condicional, con la diferencia que el condicional, el if, se ejecuta cuando la condición es verdadera, pero se ejecuta una única vez. Y el ciclo se va a ejecutar la cantidad de veces que esta condición sea verdadera. ¿Y cómo yo hago que ese contador cambie de 2, después a 3, después a 4, a 5 y a 6 hasta que llegue? Pues decimos contador es igual a contador más 1. Entonces, cuando contador, si fila, ya nosotros dijimos arriba, por ejemplo, si el usuario entró 5, yo quiero que sea hasta 6, ya fila va a tener valor 6. Entonces, ¿cuándo se va a detener nuestro ciclo? Cuando contador sea igual a 7. ¿Ya? Y de ahí entonces nosotros guardamos, ¿y qué hacemos? Pues ejecutamos nuevamente nuestra macro. La voy a borrar para que vean cómo se crea desde el principio. Formato, este libro, damos formato, ejecutar, cantidad de filas 5, y fíjense cómo se me escribió en 5 veces programa, pero llega hasta la fila 6 porque comienza en la 2. ¿Sí? Cualquier duda, como siempre, no duden en consultarme. Chao, nos vemos en el próximo video.